Entonces, para mí la clave quizás sea esa, ¿no? El hecho de que se ha democratizado tantísimo el uso de la IA gracias a esta posibilidad de contar con estas tecnologías, aun en el caso de que no tengas esa cantidad de volumen de datos en tu empresa. Un poco como que tú te aprovechas de la inteligencia global de alguna forma y si eres hábil en este tema y lo identificas desde el principio y lo comprendes y lo sabes integrar en tus procesos, realmente es como si estuvieras impregnando tu empresa de ese conocimiento, de esas capacidades globales, ¿no? Y llevarlas a tu pyme, ¿no? Volvemos a estar aquí una vez más en el estudio de Mediatac, obviamente, ¿no? Apoyando a WAC, y este es el canal de WAC y ya empiezas con todo, ¿no? Sí, aquí estamos, ¿no? Hablando un poquito más a fondo, ¿no? De qué es esto de la inteligencia artificial, sentar unas bases también de conocimiento, de que la gente entienda mejor qué es esto de la IA, porque realmente la IA son muchas cosas, ¿no? Engloba muchas tecnologías a su vez, ¿no? Y creo que es importante también, interesante saber un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de la IA y cómo ha evolucionado también en estos últimos años, ¿no? O sea, porque la base, claro, ahí lo importante es ahora comprender al menos los fundamentales para luego entender el impacto que puede tener, ¿no? Sí, ahora mismo, además yo creo que para la industria, ahora mismo, aunque por poco tiempo, ¿no? Sobre todo para las empresas, para las industrias, para aplicar IA, yo creo que aquí se abre una dicotomía entre los datos y los modelos de machine learning y todo esto, que son los orígenes de la IA, y lo que han traído consigo todas las herramientas como los LLMs, los modelos de lenguaje, ¿no? Luego hablaremos, pero digo por un tiempo porque creo que esto va a ir convergiendo cada vez más, ¿no? Pero es importante también que las empresas entiendan que estas herramientas nacen de los datos, ¿no? Entonces, para poder entrenar algoritmos de inteligencia artificial, hasta hace poco, las empresas necesitaban tener esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA nace de analizar grandes volúmenes de datos, detectar de ahí patrones de comportamiento, datos estadísticos, relaciones de causalidad, ¿no? Y es donde la IA nos aportaba valor a las empresas, el poder procesar todo ese mogollón de datos y extraer de ahí una información súper valiosa que nuestra mente no era capaz de identificar muchas veces, ¿no? En todo esto hay evolución también, porque hay hitos, ¿no? Hay un momento de quiebre. ¿Cuándo crees que fue el momento de quiebre en el que realmente detectas que la industria se está formalizando y que se empieza a percibir el valor, ¿no? Porque por una parte LLMs, pero antes había ya modelos en los que tú entrenabas pues, imagen y detectabas, lo que decías, ¿no? Patrones a escala y buscabas ese patrón y dabas una solución a un cliente. Pero claro, ahora ha evolucionado tanto que hay multiplicidad, es multimodal el output y ha evolucionado mucho. ¿Cuándo fue ese hito en el que dices, esto sí que avanza en serio? Para mí, el principal hito ha sido el hecho de poder contar con modelos ya entrenados, ¿no? Es decir, hasta hace poco las empresas, para poder acceder a esta tecnología, necesitaban tener un montón de datos, esos datos bien estructurados, bien organizados, etcétera, y además una problemática que resolver, porque hay veces que la industria tiene ahí un montón de datos y no sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante poder aplicar estos modelos clásicos de IA, ¿no? De machine learning y demás, a los datos de la empresa, pero claro, para eso, como digo, necesitas tener esos datos bien organizados, bien estructurados, ¿no? Para mí la clave fue, o sea, el momento en el que mi cabeza dijo wow, fue el momento en el que descubrí, ¿no? Que, ostras, contamos ya con modelos preentrenados, es decir, vienen con los datos puestos, estos modelos ya saben hacer cosas, ya han aprendido a hacer cosas, vienen aprendidos de casa y los podemos utilizar en cualquiera de nuestras empresas, desde un taller pequeñito hasta una super multinacional, a hacer determinadas tareas y ayudarnos ahí, ¿no? Entonces, para mí la clave quizás sea esa, ¿no? El hecho de que se ha democratizado tantísimo el uso de la IA gracias a esta posibilidad de contar con estas tecnologías, aun en el caso de que no tengas esa cantidad de volumen de datos en tu empresa. Claro, que ya es un commodity en el que te montas por arriba y ahí generas estructura y productos, y das las soluciones mucho más rápido, es más competitivo también porque las empresas pueden ya invertir un presupuesto, ¿no? en su plan general, pues tener en cuenta la IA como
un apartado en el que acelerar sus procesos o incluso aumentar capacidades también con las personas. Pues hay LLMs, también hemos dicho, ¿no? Multimodal, pero claro, en el mundo de la industria también la eficiencia en la producción, o sea, en la mejora de un diseño, o sea, hay cosas milimétricas. Sí, sí, totalmente. O sea, y es un poco como que tú te aprovechas de la inteligencia global de alguna forma y si eres hábil en este tema y lo identificas desde el principio y lo comprendes y lo sabes integrar en tus procesos, realmente es como si estuvieras impregnando tu empresa de ese conocimiento, de esas capacidades globales, ¿no? Y llevarlas a tu pyme, ¿no? Que ya lo hicimos durante toda la vida, la humanidad, la inteligencia colectiva, pues documentando contextos. Y eso ha hecho que, ¿no?, vayamos sobre el elefante cada vez más, aunque lento, más rápido a su vez. Entonces, en este caso, claro, esto acelera mucho porque conectas a tu base de datos y a tus prioridades de negocio, a tus líneas de negocio y donde quieres entrenar, lo conectas a esa mesh gigante de que por entrenamiento, por refuerzo ¿no?, a bruto, a tope de datos, a nivel masivo, pues ir más eficiente y más claro sobre lo que tú quieres mejorar, ¿no? Sobre tu especialidad. Totalmente, eso es. Y vas ahí, ¿no? Desgranando todos los procesos de tu empresa y apoyándote en estas tecnologías globales para ir mejorando, ¿no? Y ir iterando y cada vez mejor, ¿no? Pero sí, al final es eso, ¿no? Es un proceso que está cogiendo ahora mismo un ritmo exponencial y, como decimos, nace del dato, ¿no? Entonces, para mí hay como todavía una dicotomía a la hora de aplicar esta tecnología en las empresas, y esta dicotomía viene, por un lado, de los datos, que decimos, ¿no? Solo tu empresa. Sí, protegerlos, ¿no? Eso es, protegerlos, porque solo tú cuentas con esos datos y ahí hay un know-how súper valioso, ¿no? Entonces, tienes una parte que es de puertas para adentro, con qué información cuentas y cómo puedes utilizar la tecnología para que aprenda de esos datos que tienes. Y, por otro lado, el aprovecharte de todos estos modelos que vienen ya de fuera preentrenados, que no necesitan mucho entrenamiento para ponerlos ya a trabajar en ir iterando e ir mejorando esos procesos. Pero bueno, esos proyectos que vais montando y demás, claro, siempre tienes en cuenta la seguridad, ¿no? Sí, claro, la seguridad es súper importante, ¿no? Y también pues es una cosa que preocupa mucho a las empresas, ¿no? El tema de si los datos viajan, si los datos están dentro, si se puede entrenar en un algoritmo local. Es que mucha gente ha usado GPT sin consultar ¿no?, a nadie en la empresa, se lo veo, metió datos ahí, PDFs, y luego eso queda en el entrenamiento global del modelo. Sí, ha usado y siguen usando, ¿no? Sí. Y a mí me sorprende que todavía mucha gente no sepa que incluso cuando usas la versión gratuita de GPT puedes bloquear el hecho de que esos datos que estás compartiendo con la IA se usen para entrenar modelos, etcétera, ¿no? Todavía la gente es la gran pregunta siempre que te hacen en todos los eventos, en todas las formaciones, en todas las charlas con el tema de los datos, y me sorprende que la gente todavía no sepa que esa opción está ahí, existe, ¿no? ¿Y a ti qué más te ha sorprendido aparte de ese hito? Ahora, o sea, a ti, en los modelos, o sea, el output, ¿no? Lo que has podido hacer. O sea, ¿cuál es la parte que más te ha volado a la cabeza? Y dices, ¡buah! He hecho esto, no puedo creer, en 5 minutos, en 10 minutos. A mí al principio quizás la parte que más me sorprendía cuando descubrí esto, ¿no?, era el tema de que fueran IAs generativas, ¿no? Eso por una parte me sorprendía mucho, porque era como tener contenidos personalizados en nada de tiempo, tal, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante. Y luego hay otra cosa que a mí personalmente me parece una de las cosas más útiles que hay, ¿no?, que es un poco lo que hemos integrado, ¿no?, en el modelo de Wrappers, ¿no? Sí. Que es el hecho de contar con estos envoltorios de IA, ¿no? Para ser mucho más productivos, ¿no? Me parece que la gente no le da el suficiente valor que tiene, ¿no? Y creo que es una de las claves para disparar la productividad de las empresas. Sí, bueno, ya abrimos un debate de horas de por qué. Claro, pero es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, que siempre estamos. O sea, tenemos una sobredimensionalidad a nivel tecnológico, una sobredimensionalidad a nivel soluciones, porque somos capaces de verlo, pero luego a la hora de implementarlo, ¿no?, como la curva va lenta, no va a la misma velocidad que la propia evolución de la industria, pero sí que la gente está avanzando en usarlo. El tema es que tienen que ser productos que hagan sentir que son más fáciles, ¿no? Como acabas de mencionar, Wrappers AI, que lo hace y que enfoca en las pymes. Y en el caso de WAC, obviamente con los proyectos, lo mismo, te toca divulgar, te toca pues decirle al founder, oye, que sepas que esto, si lo conectamos bien, hagamos una buena arquitectura, ya no es un dineral, lo puedes implementar en unos meses y tener un proyecto IA
tuyo y hacer quizás escalable tu empresa o refinar eficiencia. O sea, hay mil cosas que hacer. Sí, y es muy fácil, ¿no? Hay cosas, como has comentado antes, ¿no? Es muy fácil hacer todas estas cosas, cada vez más fácil, y a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Que realmente veo que porque me toca convivir entre los dos mundos todo el tiempo, ¿no? Entre la pyme real, entre los profesionales reales que forman parte de nuestro tejido empresarial, y luego en paralelo, obviamente, pues estar muy al día de todas las novedades tecnológicas que se están cocinando, que se están publicando, que hay semanas como estas últimas, ¿no? Que son una auténtica locura, ¿no? En esta guerra abierta, brutal, ¿no? Entre los grandes desarrolladores tecnológicos. Y claro, es que el gap es tan brutal, ¿no? Que dices, ostras, es que no parece que la gente tendría que ponerse las pilas mucho más rápido y aprovechar para integrar todo esto, pero la realidad es que te sorprenderías la cantidad de gente que no ha entrado nunca en una herramienta como el ChatGPT, ni siquiera a probarla. O sea, es alucinante, ¿no? Que profesionales de distintos sectores que dices, ostras, ¿cómo es posible, no? Todavía, ¿no? Es un fenómeno más social, ¿no? que intelectual. O sea, es una respuesta quizás al ritmo de la gente, pero que no veo que sea un problema, porque tú lo vas permeando en la divulgación, vas a charlas, estamos haciendo esto, estamos generando ese espacio, ¿no? de hacer sentir que es posible. Tenía apuntado aquí una cosa que es que interesante, creo también, los enfoques de los modelos generativos y las redes neuronales, esos modelos estadísticos simples. O sea, ¿cómo ves tú ahora el output? ¿Cómo se está refinando, está mejorando? Porque hemos hablado que se ha ido comoditizando por cantidad de data. Ahora estamos ya en los límites. De hecho, ya se empieza a necesitarse el dato sintético para alimentar el modelo, para refinarlo. Sí, a veces, de hecho, todos estos avances son brutales y son súper interesantes, pero a mí también me parece interesante hablar del origen y del modelo sencillo, ¿no? Muchas veces el modelo simple también es súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Otro de los hitos de la IA fue el tema de las redes neuronales, ¿no? Al final son grandes modelos, ¿no? que necesitan de mucho dato para poder ser bien entrenados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces en las empresas también es interesante o incluso necesario contar con los modelos sencillos, los modelos más estadísticos, básicos del origen, ¿no? Este tipo de modelos lo que nos permiten es entender también, ¿no? Entender mejor esos patrones que la IA es capaz de detectar en el dato, ¿no? Entonces, a veces lo que nos pasa es que estos grandes modelos que están basados en redes neuronales estamos descubriendo que son increíbles y son brutales, ¿no? Y a dónde nos van a llevar. Es un sueño, ¿no? Pero un poco los orígenes, ¿no? Que parten más de esos modelos más sencillos de Machine Learning, no son tan sofisticados, no dan tan buenos resultados, pero depende para qué procesos son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo del mundo financiero, gracias a este tipo de modelos podemos entender en base a qué criterios una IA está tomando decisiones como decidir a qué cliente le da un préstamo, ¿no? Eso está muy bien, claro. Y entonces, claro, por un lado, estos modelos grandes, propietarios de las grandes, quizás también tienen más ruido, alucinan, y en otros enfoques o verticales se necesita algo mucho más concreto, directo y que se sobreentrene casi en la misma vertical constantemente. Eso es, o sea, en un caso, pues eso, son capaces de hacer cosas que parecen magia muchas veces incluso, ¿no? Pero en el otro caso, digamos, lo bueno que tienen estos modelos es que nos permiten detectar y medir, cuantificar qué variables están incidiendo ahí a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es decir, son modelos mucho más explicables, ¿no? Y esta capacidad de estos modelos más simples de poder explicar lo que están haciendo y es como, en un caso estás como teniendo una fórmula, ¿no? Que puedes entender, que puedes interpretar, y el valor de esa fórmula per se ya es muy potente porque ahí estás viendo qué variables son importantes, están incidiendo, o sea, están teniendo peso ahí a la hora de decidir o de explicar una decisión. Nos están diciendo también qué peso tienes que dar a esas variables. No solo nos ayudan a detectar las variables relevantes, sino también a saber qué peso tienen que tener cada una de esas variables, ¿no? Y muchas veces también te descubren relaciones de causalidad, ¿no? De manera que si tú sabes que una variable explica algo, puedes incidir sobre ella, ¿no? Para hacer que las cosas pasen de otra forma. Claro, eso para modelos de gestión y para modelos también de producción, o sea es brutal. Tal cual. Sigue siendo importante. Totalmente, para mí sí. O sea, sigue siendo importante y creo que a veces es interesante o muchas veces es interesante que convivan ambas dos tecnologías, ¿no? Claro, eso en WAC lo hacéis todo el rato, ¿no? O sea, adaptáis cada proyecto, lo vais como refinando
Sí. O sea, depurando según la necesidad del cliente. ¿Cómo hacéis un proyecto así en ABC, rápido? Sí, al final primero es escuchar al cliente y entender un poco su necesidad, ¿no? Muchas veces esas necesidades son comunes a otros proyectos parecidos, pero muchas veces hay un trabajo ahí de artesanía, ¿no? Y de entender y aterrizar el... O sea, una discovery phase de descubrir qué hay, qué no hay, si hay deuda técnica, si no la hay, o sea, hacer todas las preguntas. Eso es. Y la idea del cliente también. Eso es, entender bien la problemática dónde está y luego diseñar metodológicamente ese problema, ¿no? Yo creo que eso es algo a lo que quizás tampoco se le da suficiente importancia, ¿no? Pero no deja de ser un trabajo de artesanía, ¿no? En la industria también nos encontramos con muchos procesos en la industria en los que yo equiparo un poco a nuestro rol, ¿no? Que dices, joder, pues yo qué sé, en un proceso de una estampación de unas piezas o tal, ¿no? Pues hay como ciertas personas clave en las empresas que son las que son capaces de entender la problemática y definir el proceso que hay que seguir para darle respuesta. Pues en nuestro mundo también es un poco así, ¿no? El mundo del dato muchas veces también requiere de un proceso artesanal en el cual tú escuchas a tu cliente, escuchas su problemática. Claro, cómo procesan, entender bien las variables, ¿no? O sea, en profundidad. Entender bien las variables, tratar de perfilar un poco qué es lo que puede estar ahí y plantear, ¿no? Metodológicamente, pues aquí puede tener sentido utilizar un tipo de algoritmos u otros. Ahora mismo estamos desarrollando proyectos de Machine Learning, de Deep Learning, proyectos de LLMs y proyectos que combinan todo, ¿no? A veces usamos los LLMs para enriquecer o mejorar las bases de datos con las que luego vamos a entrenar un modelo de Machine Learning, etcétera, ¿no? Entonces es muy guay porque al final nosotros... Divertido. Sí, total, es muy divertido, ¿no? En realidad, estos días lo estoy conceptualizando un poco como que nosotros también tenemos ahí nuestro propio algoritmo, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo, nuestras cabezas, ¿no? Las cabezas, sobre todo las personas que tenemos ya más experiencia en todo este mundo, tenemos ahí una especie de algoritmo, ¿no? Que nos vaya llevando a ir diseñando el proyecto, cómo lo vamos a plantear, si de una forma o de otra. Bueno, vais acumulando también lo mismo que un modelo propietario grande, pues el vuestro sería pues la cantidad de inputs que vais recibiendo de los clientes, va aumentando esa inteligencia colectiva que se va documentando y al final, obviamente, lo usáis con IA, entonces os hacéis también más... O sea, vais rápido, ¿no? En el aprendizaje también, claro, pues lleváis ya años, pero intuyo que estos últimos años la rampa de aceleración interna a nivel conocimiento ha sido exponencial. Claro, porque al final hay que tener en cuenta que estas tecnologías son nuevas para todos. O sea, es decir, claro. Todos estamos teniendo que aprender, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un poco de ventaja, ¿no? En el sentido de que ya tienes una base de conocimiento, ¿no? De cómo funcionan estas tecnologías y tal, pero no dejan de ser procesos de aprendizaje constantes, ¿no? Y como decía ahora, pues estamos hibridando también, estamos viendo mucho cómo poder hibridar estos modelos, ¿no? Entonces está un poco el pasado, ¿no? Que serían pues, los datos, los modelos de Machine Learning y tal. Luego ahí nacen un poco lo que sería todo el mundo de las redes neuronales, ¿no? Que son estos modelos más complejos que permiten ahí un salto súper relevante, ¿no? En todo lo que están pasando ahí. Y luego la siguiente iteración fueron los LLMs, ¿no? Que ya es un poco como, vale, usando todas estas tecnologías y los transformers y tal y cual, bueno, pues de repente descubrimos, ¿no? que se abría aquí todo un mundo increíble de posibilidades que, como decía antes, para mí ha sido muy democrático porque nos ha permitido aplicar estas tecnologías a cualquier tipo de empresa, ¿no? Y claro, ahora ya viene la siguiente iteración, ¿no? Viene la siguiente iteración con los razonadores, ¿no? Con los agentes, tal, ¿no? Entonces es como en esta ruta en la que seguimos en camino hacia la AGI, que la verdad es que todavía no sé muy bien qué va a ser esto. Ahí te iba a ir, ¿no? El horizonte AGI sería nuestra visión de futuro, la ASI ya el super futuro, pero claro, lo que podía ser un futuro hace unos 2 años es un presente absoluto, que son los agentes. Estamos viendo también cómo emerge una industria de automatizaciones, quizás más pseudo-automatizaciones, ¿no? En la que hay herramientas como Make, N8N y demás que te permiten, ¿no? Un framework y tú meterte y generar escenarios y demás. Es decir, estoy viendo que se está como creando toda una industria y claro, vosotros ahí tenéis como la oportunidad de crear proyectazos como el de Port Bilbao que lo han anunciado. Cuéntame un poco. Sí, en este proyecto, por ejemplo, justamente es una especie de combinación precisamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? Este proyecto lo que se plantea es partir de datos reales de las empresas del puerto, que pues son datos pues que no siempre están limpios, estandarizados, normalizados, etcétera, y que por tanto no pueden beneficiarse, ¿no? de estos beneficios, valga la redundancia, de usar otras tecnologías de IA. Entonces, precisamente, el proyecto consiste en utilizar los
LLMs por una parte para entender la naturaleza de las variables y poder clasificar las variables, y luego gracias a este entendimiento, ¿no?, de esas variables poder aplicar técnicas estadísticas para pues estandarizar los datos, normalizar los datos, etcétera, un poco para preparar esos datos para que luego pues se integren en este ecosistema logístico portuario, puedan las empresas... Y verlo, ¿no? Eso es, puedan beber, ¿no?, y conectarse, interoperar con otras empresas, con otros agentes, y puedan beneficiarse también de todos esos beneficios de utilizar estas tecnologías, ¿no? Ahí es algo clave, palabra clave, interoperar, ¿no? Que la interoperabilidad, si lo podemos en un símil en el pasado, sería Internet y los protocolos, y cómo se ha ido generando esa interoperabilidad justamente para que todo el mundo esté como operando en lo mismo y pudiendo compartir datos. Hay retos ahí brutales, ¿no? Sí, de hecho, mucho del trabajo también que estamos haciendo en el ámbito industrial y en el ámbito empresarial y tal, al final va un poco por ahí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, yo digo que en todos los procesos industriales a veces hablan empresas con empresas, máquinas con máquinas, ¿no? Entonces, esta forma de comunicarte tú con tu cliente, con tu proveedor, a veces se ha hecho a través de ficheros, de documentos, de distintos tipos de formatos, de tal, ¿no? De PDFs, de Exceles, de imágenes, de tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos está aportando muchísimo la IA es el poder agilizar estos procesos de comunicación. Es decir, yo cuando me comunico con mi cliente para que me diga lo que necesita, o yo le pase una oferta, o cuando me comunico con mi proveedor para lanzarle una orden de compra, él me manda su factura o tal y cual. Bueno, entonces estos procesos muchas veces había que hacer unas labores manuales repetitivas, tediosas, aburridas, ¿no? Y esas labores, por ejemplo, gracias a la IA, pues se están agilizando muchísimo, ¿no? En el caso de Port, entonces, ¿es muy enfocado a back o hay algo front también como para que se puedan consultar de forma más intuitiva las personas que trabajan dentro de toda esa cadena? Claro, logística? hay dos partes, ¿no? Una parte es lo que hacemos en las tripas de esos datos para poder preparar las variables, estructurarlas, etcétera, para que puedan estar preparadas para hacer otras cosas más interesantes. Y luego, obviamente, también todas estas herramientas vienen con una capa de usabilidad, ¿no? Muy, muy fácil, porque nuestro rol un poco también, Elvio, ¿no? Como hemos hablado con otras iniciativas que tenemos por ahí, también nuestro rol es facilitar y acercar, ¿no? Y facilitar la tecnología y hacerla más usable. Quitar esa barrera, ¿no? Sí, que antes era mucho más duro porque requería de developers, ingenieros ahí como reinterpretando perfiles muy técnicos, y ahora cualquier perfil puede al menos procesar aquello que se le enseña y puede hacerle preguntas incluso a esa base de datos porque es inteligente, porque te devuelve respuestas en lenguaje natural y te lo puede traducir como tú quieras. Eso es. Al final es un poco la clave de todo, viene a ser también es la comunicación, ¿no? El poder comunicarnos de formas mucho más variadas y mucho más fluidas, ¿no? Claro. Humanos con máquinas, máquinas entre máquinas, ¿no? Al final, por eso también uno de los hitos, ¿no? Hemos hablado ya de unos cuantos hoy. Uno de los hitos es el tema de los modelos de lenguaje. Aparte de la democratización, ¿no?, que han supuesto por estar hablando de IAs ya preentrenadas que cualquier empresa puede utilizar, para mí una de las claves también es que inciden en algo tan crítico como la comunicación, ¿no? Es decir, al final nos permiten revolucionar el mundo de la comunicación, ¿no? Podemos comunicarnos con las máquinas como nunca antes, ¿no? Yo puedo hablar con un ordenador, mi hijo puede hablar con un ordenador, mis hijas pueden hablar con un móvil, pueden dar instrucciones, dar órdenes a las máquinas, máquinas hablan con máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ahí, es brutal. Ahí veo en el camino hacia la AGI que en realidad, que es un poco la misión de Rappers, es que el talento se vuelve más líquido, entonces es multi-hat todo el rato, y darle esa oportunidad, ¿no? Decir, oye, pues juega al rol ahora de tal, juega al otro rol, ¿no? Y que tú puedas fluir entre esos roles sin pensar que yo sé o no sé de esto, sino yo extraigo de cada rol. O sea, que esa idea sea que el talento fluya según va encontrando lo que le gusta o sus intereses y que estén alineados con los KPIs y los objetivos de la empresa, y ya con eso es suficiente porque el resultado va a ser de mucha calidad gracias a las herramientas que están evolucionando. O sea, desde ponerte a editar un texto, a un vídeo, una foto, a... yo sé, por ejemplo, en desarrollo también, en el código, pues todo se vuelve como una capa creativa también. O sea, como que se ha vuelto todo más difuso, por eso todavía no se termina de entender, pero la oportunidad es justamente la posición que tomas ante ese espacio difuso en el que puedes tú decir, bueno, voy a coger el rol ahora de esto, ¿no? Y en el caso de las empresas como el proyecto de Port, que me parece brutal, es llega WAC y ¿qué hace?
aporta claridad en un sistema gris o muy difícil de ver, quizás hasta en una caja negra para muchas empresas, porque sus datos ni lo saben interpretar ni se han parado a pensar en cómo estructurarlos en el pasado, y ya cuando avanzas y no lo has hecho, ese contexto general es muy difícil de traducirlo, ¿no? Ya cuando llevas 20 años de una inercia, sistemas aparte Frankenstein que seguramente encuentras, ¿no? Programado con un lenguaje, con otro, Frankenstein ahí con middlewares en el medio, estructuras que necesitan como revivirlas y reinterpretarlas de forma mucho más clara. Y ahí llega WAC y resuelve con proyectos, ¿no? Sí, es interesante porque lo que dices, ¿no? Estamos como un poco haciendo ese rol de acercar, ¿no? Todo esto de una forma lo más sencilla posible a las empresas, ¿no? Y, es muy interesante lo que has dicho eso, ¿no? Del tema del talento también, ¿no? Al final 100%. Es como que, aunque parezca de locos, ¿no? Porque todo el mundo está como con miedo, con tal, es como que parece que la tecnología nos va a permitir que emerja lo humano, ¿no? En todo esto, ¿no? Es decir, lo que va a quedar, a lo que nos vamos a dedicar, que es lo que la gente tiene más miedo quizás de estas herramientas y tal, ¿no? Pero es como que nos vamos a poder dedicar a tareas, ¿no? Las más humanas o más, ¿no? Sí, es menos ruido, más humano. Eso es, sí. O sea, Total. Es como que todo lo que es más secundario pues quedará delegado y nos centraremos en las cosas más puras humanamente hablando. Por finalizar entonces, si el horizonte AGI y ASI está, ¿no?, a unos años vista todavía, WAC siempre va a estar acompañando a las empresas a ir adaptándose, y vosotros, pues si ahora es Operator, pues Operator, si luego ya son coordinar agentes, pues coordinación de agentes, y siempre por debajo una infraestructura que permita pues evolucionar en esas iteraciones del mercado. Vais vosotras detrás con todo el equipo, que sois un montón ya. Sí, ahora mismo somos 20 personas ya, ¿no? Que ya somos unos cuantos para hacer cosas chulas. Y lo que comentas, al final nuestro rol ahí, yo veo que todavía, a pesar de que esto vaya tan rápido, todavía creo que tenemos un trabajo muy intenso por delante, porque efectivamente nuestro rol es ese, ¿no? El de ir acercando todo esto, ir acercando todas estas oportunidades tecnológicas a las empresas, ¿no? Y claro, ahora estamos trabajando mucho con modelos de Machine Learning, LLMs, como decíamos antes. Ahora estamos empezando a ver, ¿no?, todas las posibilidades que nos ofrecen modelos como los razonadores para abordar otro tipo de tareas. Y agentes también, claro. Y claro, las siguientes, efectivamente, los agentes, ya, al decir, o sea, esto cómo lo vamos a ir integrando, pero es un camino constante, apasionante, ¿no? Sí, el otro día estuve ahí probando en un test y muy guay, por ejemplo, para hacer un deep research de algo de verdad, un deep research y no algo que dices, bueno, voy a pedir las estadísticas a no sé quién. Que yo me acuerdo que de hecho coincide en tiempo cuando WAC y tal, antes, ¿no? Porque tú estás por Mondragón y yo también, y en esa época, claro, tú querías reunir datos y era un trabajo también de Frankenstein, porque no estaba del todo, la fuente no era del todo segura, las estructuras de los datos tampoco eran del todo seguras, había mucha subjetividad. Entonces ahora, incluso hoy, todavía tenemos mucho recorrido, porque cuando hace un deep research la IA, las fuentes de datos son noticias, muchas veces están sesgadas porque esa noticia no es una noticia, es el blog de un inversor, por ejemplo, que le fue bien y hay un sesgo positivo en vez de negativo y quizás no es tan realista. Entonces, todavía nos quedan muchos años para que realmente estos agentes sean como totalmente fiables y tú digas, bueno, vale, ahora sí delego. Entonces, yo creo que el miedo todavía, o sea, es que no tiene sentido todavía. No, hay mucho recorrido, ¿no? Estamos constantemente entendiendo cómo esta tecnología la podemos aplicar en nuestra vida, y en el momento en el que ya vas comprendiendo, ya vas destripando un montón de casos de uso, ¿no?, de tal, de repente llega la siguiente evolución, ¿no?, y ya te tienes que pensar, ostras, ¿cómo? Porque claro, el tema del deep research es brutal, las posibilidades que nos ofrece, ¿no? Pero es que todavía creo que nos queda muchísimo trabajo para descubrir cómo esto lo vamos a integrar tanto en nuestras empresas como en nuestras vidas personales, profesionales, etc., ¿no? Sí, como modo de ejemplo, por ejemplo, una comunidad científica, académica, o por ejemplo una comunidad de inversores, que es muy fácil, ¿no? Deep Research, vale, lanzo 10 agentes a buscar la mejor data y a traer informes, vale. Lo que llevaba igual un año entero de 10 personas en equipo a tope buscando deal flow, luego análisis técnico y toda la subjetividad que eso requiere, que es como la parte, ¿no?, más de propiedad intelectual del fondo, pues todo eso ya delega seguramente un 10-20% de esa intelectualidad, digamos, de esa propiedad intelectual, la delegas a la gente, pero la gente te lo trae en una velocidad tan brutal que aumenta tu propiedad intelectual. Entonces,
el porcentaje entre humano-máquina se desdibuja y no tiene, o sea, no hay que medirlo. Si es un 90-10, da igual, porque es por ley de potencias, ese 10 para ti es 1.000.000. Entonces, quiere decir que ahí está la gran oportunidad y que no tiene más que un recorrido largo todavía. Sí, es infinitas las posibilidades y la gente, ¿no? Y las empresas y las personas que lo empiecen a utilizar desde el principio o que lo estamos utilizando desde el principio, pues al final creo que tenemos una ventaja competitiva bastante guay, ¿no? Yes, eso sí es verdad. Sí, porque parece como que de tanto hablar en las noticias, todo el mundo tan en boca de todos y tal, pero resulta que es algo como muy saturador porque se ha dado un fenómeno ahí curioso. Claro, estamos en el momento de más saturación de ruido de la historia, a nivel medios y demás. Entonces, claro, la cantidad de inputs de noticias es tan grande que socialmente ya sabemos que no lo digerimos, ya sabemos que ni siquiera nos permite ni terminar de entender si hay una patología detrás que ya se verá con los años, ¿no? Lo que fumar antes y todo este rollo. Pero sí que es cierto que es que ese fenómeno ha acelerado la noticia, el tema, el topic, y parece ser que ya es hace 1000 años y fue hace año y medio el verdadero hito que ya ha despejado las dudas de esta industria, pero ahora quiere un largo recorrido y parece ser que la gente ya como dice, bueno, ya está, ya se me ha pasado. Y no, o ya no puedo entrar porque ya no sé cómo. No, todo lo contrario. Cuanto más avanza la tecnología en este orden, hay más oportunidades de commodity para poder aprovecharlas. Entonces, cuanto antes bien, pero también puedes entrar hoy o pasado mañana. O sea, no pasa nada, ¿no? Como empresa, como persona. O sea, que hay una oportunidad. Totalmente, o sea, y lo que dices es como que se acortan los tiempos entre un hito y otro, ¿no? Claro. Parece que... Pero no te deja fuera, ¿eh? No. O sea, si te metes... O sea, tú te metes ahora con agentes sin saber nada. Ya. También, o sea, depende, ¿no? Del nivel de profundidad que tiene uno. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Claro. Entonces, es que la oportunidad está todo el rato. Sí, porque es fácil, ¿no? Entrar, ¿no? O sea, lo que decías cada vez todo más el rato. fácil. Exacto, o sea, claro. A ver, como siempre, nos encanta hablar, profundizar y somos, aparte, apasionados. Porque claramente nos encanta. Así que vamos a cortar aquí, que ha estado genial. Yo creo que hemos dejado como muy buena info y todo el mundo ya sabe, aparte de lo de Port, que lo he visto en LinkedIn otro día, me ha encantado. Sí, está chulo. Es muy potente. Sí, Sorionak. Es que ricasco, sí, es un proyecto muy chulo y de esos la verdad es que tenemos unos cuantos, ¿no? Proyectos de vamos a ir estripando. I+D, tal, y la verdad es que pues estamos en un momento muy, muy guay, ¿no? Y eso a nosotros también nos sirve, porque no solo nos sirve para captar clientes y proyectos interesantes y pues para que las empresas quieran trabajar con nosotros, sino también para que el talento quiera trabajar con nosotros. O sea, al final es muy interesante, creo, en el momento en el que estamos ahora, me suelen preguntar, y con el tema del talento y tal, digo, pues la verdad es que, bueno, voy a tocar madera, pero creo que el hecho de tener así también, ¿no? Proyectos muy diversos en los que integramos distintos tipos de tecnologías, en los que estamos constantemente innovando y tal, pues también es un atractivo como marca empleadora, ¿no? De que la gente quiera venir a currar a WAC. Totalmente, o sea, yo estoy en las oficinas y 100%, claro que sí, aparte es apasionante, es vibrante todo el rato y luego pues lo estás liderando de una forma ejemplar, que también muy guay, hay mucho curro detrás. Bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía, hay mucho aprendizaje, sí, total. Estamos ahí, ¿no? Aprendiendo mucho como emprendedores, que eso es otro tema también muy interesante, Elvio, algún día hablaremos, ¿no? Sí. Yo creo que emprender también te enfrenta, ¿no? a todo lo bueno y lo malo que eres. El dilema founder constante, lo sufro a cada minuto. Totalmente. Sí, pero es un sufrimiento recreativo y luego sabes que es de alto impacto. Total. O sea, a la larga es de alto impacto. Da igual si la gente lo entiende, si no lo entiende, da igual si a corto es duro o muy duro, pero se va entendiendo, se va despejando, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo con WAC, o sea, tú decías, algún día voy a tener un proyecto con Port, o sea, lo veo de fuera y wow. Claro, en tu mente, cuando estabas hace 8 años en tal sitio, igual era un sueño, ¿no? Y hoy es una realidad. Sí, muchas de las cosas que están pasando, miro para atrás y alucino, ¿no? De que hayan podido pasar y de que estén pasando, ¿no? Y ahora, y pensando a futuro también, pues eso, cada vez hay que pensar más a lo grande y porque luego las cosas de una forma o de otra, pero ahí salen. Hay que dejar claro, en Euskadi tenemos gran talento, se puede retener porque ya las industrias están vibrando y ya no hace falta irse a ningún sitio, están en los sitios en cualquiera y que operan de forma global, por lo tanto, ¿no? Hay mucho
pues hay muchas excusas como para no tener que moverse a ningún sitio, sino disfrutar del talento local que tenemos y luego el pensamiento que ya empieza a emerger, ¿no? Porque el ecosistema innovador está emergiendo esta sensación de tienen que salir unicornios, muchos de aquí. Estamos mucha gente empeñados en esto, ¿no? En que se note que Bilbao está en el mundo operando a gran escala. Pues a por ello vamos. Hecho. Muchísimas gracias. A ti, Elvio. Y agradecemos a MediaTek por los estudios y espero que esta tira de contenidos en WAC lo disfrutes, que aproveches mucho el valor que aporta Leire y esta visión que es muy avanzada y que pues, os va a traer seguramente si buscáis y queréis dar el paso para generar proyectos con WAC, pues seguramente grandes alegrías.